Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Un abrazo en el Señor a ustedes donde se encuentren, donde nos estén escuchando. Su servidor Roberto Emanuel Ortiz, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Ahorita son las 10 de la mañana con 15 minutos, hermanos, y pues vamos a tomar el tiempo, nos restarían 45 minutos para poder aprovecharlo y por ello pues vamos a pedirles, bueno, primero que nada agradecerles por tener la oportunidad de tomar de su tiempo y seguir al pendiente de mensaje de amor para salvación. Entonces, vamos a continuar describiendo algunas cosas que encontramos de la iglesia del Nuevo Testamento para poder visualizar algunas descripciones de la iglesia primitiva y que con el objetivo de analizarnos a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo en la actualidad y vislumbrar, darnos cuenta si realmente estamos haciendo lo necesario para imitar y seguir el ejemplo de la iglesia que quedó redactada en el libro santo que es la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, que es donde encontramos la iglesia. Entonces, vamos a utilizar el primer momento en donde inició la iglesia, en donde surgió la iglesia para poder visualizar cómo la describe Dios a partir de su inicio, que lo encontramos en Hechos capítulo número 2. En las lecciones anteriores lo hemos estado analizando este capítulo principalmente para poder ver cómo Dios muestra qué es la iglesia. Mencionábamos que es un cuerpo en el cual la cabeza viene siendo Cristo Jesús, el Señor. Utilizábamos ciertos pasajes, Efesios capítulo 1, versículos 22, 21, 22, y encontramos también Colosenses capítulo 1, versículo 18, Efesios capítulo número 5, a partir del versículo 21 en adelante, cuando hace el paralelo de la iglesia con el matrimonio, que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como miembros de su cuerpo debemos de estar sujetos a su voluntad. Y son las cualidades. Mirábamos que somos una organización divina, la cual Dios estableció, y por tanto es una organización viva, que es de los cielos y no de la tierra. Y por tanto, para que podamos seguir estando con vida espiritual, va a ser fundamentado en Cristo Jesús. Él es la fuente, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Para poder estar permaneciendo en vida, tenemos que permanecer en Él. Entonces, ahora vamos a tocar algunas otras cosas, pero como introducción, hermanos, eso fue como un breve resumen de las lecciones anteriores. Pero como introducción, ahora lo que hemos de analizar en nuevas descripciones, cómo podemos saber que la iglesia a la cual somos parte realmente es la iglesia que Cristo estableció, desde Hechos capítulo 2 en el 33 después de Cristo. ¿Cómo podemos saber si estamos trabajando y organizándonos bajo ese molde y ese patrón que quedó redactado en las páginas del Nuevo Testamento? Algo importante, hermanos, algo que vemos día tras día en la humanidad, es que vamos a tener que tomar decisiones, decisiones pequeñas, decisiones grandes, decisiones que van a influir el día a día o decisiones tan importantes que van a influir no solamente en el día a día, sino en toda mi vida y después de mi vida. Entonces, el tomar juicios y tomar decisiones es de diario, hermanos. Eh, Simplemente al despertarme en la mañana y pensar qué voy a hacer en este día, a ciertas horas, ya estoy tomando un juicio, estoy tomando decisiones, estoy organizando mi vida con el simple hecho de
qué vestimenta voy a utilizar el día de hoy, qué color, si voy a tomar un pantalón formal, un pantalón informal, qué actividades voy a tener para saber qué decisiones voy a realizar en mi vestimenta, en qué traslados voy a utilizar, qué rutas voy a usar para llegar a ciertos destinos. Entonces, todos son juicios, todas son decisiones. Le digo, pueden ser algunas muy cotidianas, pero hay otras que van a impactar en toda nuestra vida. Entonces, ah, vamos a ver la importancia y vamos a tocar ahora en el punto de decisiones críticas del cómo vivimos día a día, estando conscientes que lo hacemos delante de la presencia de el Señor y que mis decisiones del día de hoy van a implicar en el destino de mi alma eterna, o en los cielos o en el lugar de condenación. Estas decisiones van a afectar mi presente, mi futuro y aún más allá de esta vida. Eh, Vamos a analizarnos, a investigar a través de la luz de las escrituras para que Él sea que nos guíe, nos oriente y nos ponga en la conducta, comportamiento, organización y forma de movernos de acuerdo a su bendita palabra y estar seguros que en el cuerpo que somos, la organización que somos, que es la iglesia, realmente es la iglesia que el Señor quiere que seamos. Entonces, es importante tomar decisiones correctas, hermanos, y no dejar las cosas a la ligera. No es un juego, es algo que va a afectarnos considerablemente. Entonces, la iglesia neotestamentaria está redactada cuál es, es, cómo se conduce. Entonces, tomemos decisiones en cuestiones de nuestro diario vivir, de una identidad que nos va a arrojar la luz de Cristo y que nosotros vamos a mostrar la luz de Cristo en el mundo. Vamos a hacer la adoración que está establecido que la iglesia realizaba y que ahora se nos ha mandado que sigamos esos mandamientos que el Señor dejó redactados y estipulados en su bendita palabra. Deberemos de hacer este estudio con seriedad y responder a este estudio como es debido a la enseñanza sana de la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en las santas escrituras. Razonemos, usemos la lógica que Dios nos ha brindado para poder tomar las decisiones correctas en nuestro servicio, en la obra del Señor. En el mundo, hermanos, se encuentran muchas religiones y en las cuales están confundiendo al mundo. Aquellos que no toman el tiempo para abrir el libro sagrado y poder escudriñarlo y que se tomen el tiempo para poder profundizarse y saber cómo deben de ser, ¿no? Está confundiendo al mundo, está expandiéndose religiones de hombres, mandamientos humanos y que está llegando a influir en decisiones incorrectas de almas y que va a influir en una condenación en, después de este mundo. Entonces, uh, compromiso, fidelidad, es lo que nosotros debemos de brindarle a nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber entender al escudriñar la palabra y poder tomar el entendimiento correcto bajo las palabras del Señor, hermanos? Bueno,
cosa importante es la oración y es por ello que vamos a encomendarnos a Dios después de haber mencionado esta introducción. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que Él nos oriente en la lectura de su palabra. Ahorita vamos a usar Hechos capítulo número 2 para ahí iniciar y que Dios nos ayude para poder dar la interpretación correcta. Vamos a orarnos. Señor bendito, Dios todopoderoso que estás en los cielos y en todo otro lugar, ante usted elevamos estas palabras de oración en esta mañana, la cual le agradecemos, Padre, que usted nos da la vida. Le agradecemos por este medio de mensaje de amor para salvación, por los hermanos que están a su servicio y que están dirigiendo esta página, y aquellos que nos brindan la oportunidad al invitarnos para poder tomar un espacio, un tiempo de toda la organización y planeación que tiene Mensaje de Amor para Salvación. Gracias, Padre, por el seminario que se concluyó la semana pasada. Gracias, Padre, porque nos permitió el día de ayer reunirnos con la iglesia para adorarle y porque en este día nuevamente nos permite seguir meditando en su bendita palabra. Ayúdenos a poder visualizar y entender lo que usted muestra en la Biblia, y que al momento de tomar nuestros ojos y darle lectura a la misma, podamos entenderlo, comprenderlo, reflexionarlo, meditarlo, Padre, y si hay algo que corregir en nuestras vidas, que usted nos permita tomar el camino correcto. Ayúdenos, Padre, guíanos para ser el siervo que usted quiere que seamos y que espera que diligentemente busquemos ser. Señor, le rogamos por estas peticiones, estos ruegos, pidiendo que se haga su voluntad, Señor, y no la nuestra. Todo se lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a poder ayudarnos, auxiliarnos con la palabra de nuestro Dios, y le voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en Hechos capítulo número 2. ¿Cómo podemos reconocer la iglesia cuando en la actualidad existen infinidad de grupos religiosos en el mundo? ¿Y cómo podemos identificar cuál es el correcto? ¿Cómo poder enseñar e instruir a las personas que a dónde acercarse para poder agradar al adorar correctamente al Señor? Bueno, vamos a que Dios mismo nos hable en su palabra. Entonces, les repito, vamos a darle lectura en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2, y vamos a leer del versículo 40 hasta donde concluye el capítulo, versículo 47. Hechos 2, 40 al 47. Dice de la siguiente manera, hermanos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí la lectura, hermanos. Hechos 2, 40 al 47. Entonces, podemos encontrar aquí a la iglesia del Nuevo Testamento precisamente porque ya había sido anteriormente profetizada por el Señor Jesús,
por Juan el Bautista y por los profetas en el Antiguo Testamento. Si recuerdan, Daniel capítulo número 2, versículo 44, ya estaba dirigiendo a la iglesia que habría de ser establecida, una iglesia que nunca sería destruida, sino que permanecería para siempre y que se vendría a ser de una pequeña piedra, una pequeña roca, y se haría inmensa, el reino que establecería el Señor en los tiempos de esos reyes, de esos reinos, que es en el contexto de de Daniel, capítulo número 2, que en otras ocasiones hemos tomado el tiempo para poder analizarlo. Posiblemente ustedes recuerdan Isaías, capítulo número 2, que establecería en Sión, en el gran monte de Sión, que vendrían de muchas naciones ahí, a Jerusalén, y que ahí precisamente llegaría con poder y sería establecido la iglesia. Entonces, Daniel 2, Isaías capítulo número 2, apunta a Hechos capítulo número 2, el cumplimiento de Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Anteriormente le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa roca que le reveló a Pedro, ese fundamento es que Cristo, más bien Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entendiendo eso, dice, eh, estableceré mi iglesia sobre esta roca, este fundamento. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo lo iba a atar? ¿Cómo lo iba a desatar? Con la predicación del evangelio, con las llaves que le dio. Entonces, ya fue profetizado, ya fue mencionado por los profetas, por Juan el Bautista, que una y otra vez preparó el camino del Señor, predicándoles, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo número 3, Marcos capítulo número 1, encontramos ese ministerio de Juan el Bautista, que era preparar el camino del Señor, de aquel que vendría después de él, pero que realmente ya había existido antes de él, y que él no era digno ni siquiera de inclinarse a desatar las agujetas del calzado del Señor. He aquí el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo de sus pecados, al pueblo de sus pecados. Entonces, Juan el Bautista predicó, ya está cerca el reino de los cielos. El Señor Jesús nuevamente lo predica. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué asemejaré el reino de los cielos? Y empieza a mostrar imágenes, parábolas de aquel reino de los cielos que es la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre. Entonces, encontramos ahora aquí en Hechos 2 ese cumplimiento. Dice, con muchas otras palabras testificaba. ¿Quién? Pedro. Pedro fue el que testificó y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. De la manera que iban a dice, ser salvos es obedeciendo el evangelio, que ya lo había predicado el apóstol Pedro cuando les dijo en el versículo 36, perdón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos oyeron esto, dice que se compungieron de corazón y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Escucharon el evangelio, la palabra los compungió, entendieron que eran culpables del pecado
y necesitaban hacer algo para la salvación de sus almas, por sus pecados que sean borrados. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Lo que ya había predicado Juan el Bautista, lo que ya había predicado el Señor Jesús, ahora al inicio de la iglesia, los primeros cristianos tenían que cumplir el Evangelio, arrepentimiento, y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eh, Aquí directamente no menciona la confesión, pero indirectamente lo menciona cuando ellos confiesan de que creen que Jesús es el Señor, que Dios lo puso por Señor y Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Si ya sabemos esa verdad, arrepiéntanse, ya confesaron, ahora bautícense para el perdón de sus pecados. Dice, con estas y otras muchas palabras les estaba predicando, exhortando. Dice, sean salvos de esta perversa generación. Y les dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué grupo se añadieron? ¿A qué lugar se añadieron? ¿A qué organización se añadieron? Bueno, dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, a este grupo en el cual los apóstoles estaban iniciando el predicar el evangelio para que sean introducidos al reino de los cielos que estaba siendo establecido en ese momento por el Señor. Ya había profetizado, yo estableceré mi iglesia. Lo menciona en un futuro y cumpliéndose en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 1 y versículo número 8. ¿Cómo vendrá? Dice, vendrá el reino con poder. Y se muestra ese poder por obra del Espíritu Santo que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, se cumple aquí y empiezan a dar los primeros rasgos de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y se encuentra en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, ahí inician, ahí es donde se empieza a redactar la historia de la iglesia que Cristo estableció y que Él compró con su propia sangre al dar su vida, al dar su cuerpo, al dar su sangre, para que por medio de ella podamos ser ingresados a la comunión nuevamente, a la santificación, a la justificación, a la redención en Cristo Jesús. Eh, Todo esto es lo que podemos encontrar en el cumplimiento de las profecías y de acerca de Jesús. Como Dios lo había mencionado por sus santos profetas, por sus santos hombres y por su mismo Hijo Jesucristo. Entonces, eso nos ayuda a poder visualizar poco a poco el entendimiento de cómo es la iglesia. ¿Cuáles son las descripciones, características que la iglesia tiene? ¿Cómo es la iglesia del Señor? Es importante hacer algunas preguntas y poder darle respuestas a la luz de las escrituras. Entonces, algunos rasgos que muestran la identidad del cristiano, del miembro del cuerpo de Cristo, menciona el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos verdaderamente estaban mostrando un crecimiento, una perseverancia en, dice, apunta y dirección a la primera descripción, en la doctrina de los apóstoles. Bueno, no es en cualquier cosa. Él está aclarando a qué cosa están siendo perseverantes, en qué están esforzándose, trabajando, creciendo en la doctrina del Señor que los dejó
por medio de los apóstoles. El mismo Señor en el capítulo número 1, antes de ascender a los cielos, les dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí se cumple la doctrina de los apóstoles y ustedes, apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora ellos habrían de cumplir ese mandato de que vayan a testificar, vayan a predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué se refiere con testificar? Lucas capítulo número 4, que viene siendo el pasaje paralelo al inicio de Hechos. Recuerden que es el mismo autor del libro de los Hechos, es Lucas, el médico amado. Y Lucas en el capítulo 24, precisamente cuando asciende Jesús a los cielos, les dice estas palabras, 24:46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya se cumplió eso. Ya Cristo resucitó, ya estuvo entre ellos como 40 días, como dice Hechos capítulo número 1. Dice, y que se predicase en su nombre. Ahí está lo que le citó en Hechos. Testifiquen en Jerusalén, en toda Judea. ¿Qué es testificar? Prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Recuerden, hasta el último de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bueno, no es el único que redacta estas palabras. El escritor Mateo, el apóstol Mateo, también lo relata en su libro, en el capítulo 28, al finalizar. También muestra la ascensión del Señor. Y antes derrama, escribe la gran comisión. Versículo número 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos son los que son encargados de dar testimonio. Bueno, ¿qué se refiere con dar testimonio? Testimonio de todas las cosas que ellos vieron, escucharon en el ministerio del Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección, y que habrían de predicar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados, que se van discípulos y cómo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían que enseñarnos la doctrina del Señor. Y la iglesia primitiva, una de las cosas en las cuales se caracteriza para poder identificarla en la actualidad a través de este mundo que está lleno de religiones y mandamientos de hombres, bueno, la forma de identificarlos es porque se esfuerza, se esmera en estudiar las sanas palabras de nuestro Dios, la sana doctrina, la cual mandó y divulgó a través de todo el mundo, iniciando desde Jerusalén, por medio de los apóstoles. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, y que nos esforzamos por seguir, sigue, persevera en la enseñanza de los apóstoles. Lucas
Está mencionando estas palabras. La iglesia desde los primeros días estaba perseverando en esta doctrina que el Señor le dejó a sus santos apóstoles. Y vamos a esforzarnos, hermanos, por consagrarnos. Recuerden que una consagración es alguien que es apartado con un objetivo, es apartado del mal con el objetivo de guardarse especialmente a alguien y para alguien. En este caso, para Dios, para el Señor Jesús. Vamos a consagrarnos al Señor Jesús bajo su sana enseñanza que nos da por medio de sus santos apóstoles. Entonces, lo que vamos a seguir y que vamos a saber cómo comportarnos y cómo conducirnos en la casa de Dios es bajo la enseñanza de los apóstoles. Precisamente, Pablo a Timoteo le dice en su primera carta, en el capítulo número 3, dice el versículo 14 al 16. Esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Cristo Jesús, Juan capítulo número 1, Filipenses capítulo número 2. Lo divino vino a hacerse carne y sangre, así como usted y como yo, para cumplir ese plan redentivo, que es el único medio que podemos tener entrada para con el Padre. El sacrificio de Cristo, que dio su vida. Fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, es predicado a los gentiles. ¿Cómo? Apóstoles a la iglesia. Ahora la iglesia sigue predicando ese evangelio y sus mandamientos para que los guarden. Enséñeles que guarden los mandamientos como yo se los he enseñado, le dijo Cristo a los apóstoles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en la actualidad está gobernando, reinando desde las alturas a la diestra de el Padre. Entonces, para que sepas cómo debes de conducirte, apóstol. Apóstol, señalado por el Señor, mandado por el Señor, hermanos. Entonces, la iglesia primitiva persevera en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, para que sepamos cómo debemos conducirnos, hermanos. Filipenses, otra carta del apóstol Pablo. Ahora la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo número 1. Versículo 25 en adelante. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente, hermanos, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Dice, solamente esté presente o esté ausente de ustedes físicamente, compórtense como es digno del Evangelio. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo conducirnos? ¿Cómo comportarnos? Bueno, con la enseñanza que Jesús nos dejó
por medio de sus apóstoles. Dios envió a Cristo aquí en la tierra. Dios cumplió con su ministerio. Está ahora en las alturas a la diestra del Padre. Envió al Consolador, el Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2, vemos el cumplimiento de ese venido con poder, el reino venido con poder, con el Espíritu. Y el Espíritu le recuerda las palabras de Jesús a los apóstoles de una manera divina, de una manera milagrosa. Le recuerda todas las palabras que tengan los apóstoles son inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Los apóstoles lo dan a la iglesia y la iglesia lo sigue predicando en la actualidad. Pero ya lo tenemos entre nosotros. Ya no va a haber algo más que va a venir milagrosamente, hermanos. Ya ha quedado todo completo. Todas las palabras de Dios ya están redactadas, las que necesitamos para nuestra salvación. Y tenemos que seguir esa enseñanza, hermanos, para que podamos tener comunión los unos a los otros, como decía Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tenemos que tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, cuando nos sujetamos a su enseñanza, a su sana doctrina. Es la única manera que podemos seguir teniendo comunión con el Padre, teniendo el agrado, la gracia de Él. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo número 1. Versículo 3. En adelante. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si seguimos la doctrina de los apóstoles, hermanos, vamos a tener comunión con ellos. Y vamos a tener comunión con el Padre y vamos a tener comunión con el Hijo. Porque la promesa de Cristo Jesús es: enséñenles que guarden todas estas palabras como os he mandado, y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor va a estar con nosotros si guardamos sus mandamientos que los dejó por sus apóstoles. Sigamos en su enseñanza, perseveremos en esa enseñanza. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la manera de tener comunión unos con otros, en comunión con el Padre, hermanos, es andando en la luz, la palabra del Señor. Salmo 119, versículo o verso 105. La palabra del Señor es luz, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, la comunión con el Padre, cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué tenemos comunión? ¿Cómo tenemos comunión? En el partimiento del pan, en las oraciones, cuando la iglesia se reúne para unir nuestras voces en alabanza al Señor. Estamos en comunión cuando oramos en conjunto, cuando la iglesia se reúne en armonía. Salmo 133 es una de las cosas, cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Entonces, nos reunimos con el propósito de adorar a Dios. Estudiamos su palabra, escudriñamos su bendita palabra,
Así es como podemos perseverar, hermanos. Santiago capítulo 1 y versículo número 22. Sed hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, que simplemente nos engañamos a nosotros mismos cuando eso hacemos, hermanos. Entonces, perseveremos, no solamente oigamos, sino para poder agradar al Señor. Sí, le agradamos al Señor cuando oímos su palabra, cuando abrimos nuestro corazón en atención para recibir sus mandamientos, su sana doctrina que escribieron sus santos hombres, pero también cuando lo recibimos con humildad para ponerlo en obra y en práctica. No somos salvos, hermanos, por teoría, que conozcamos lo que leemos, sino porque lo conocemos y lo obedecemos, lo practicamos. Ahí es donde está la salvación, hermanos. El que cree y fuere bautizado será salvo. Obediencia, hermanos. Esa es perseverancia. No vamos a perseverar, hermanos, si simplemente ojeamos y no ponemos la atención en escudriñar la bendita palabra del Señor. No dejemos, hermanos, que el mundo religioso pueda llegar a confundirnos y pueda llevar a influir en las decisiones de nuestra vida, tomando decisiones incorrectas. El mundo religioso de mandamientos de hombres que se dicen ser cristianos no tienen un corazón humilde, simplemente dicen serlo, pero no se humillan en obediencia sujeta a la doctrina del Señor por medio de sus apóstoles. Para poder seguir a Cristo tenemos que oír sus sanas palabras y seguirlas fielmente en sujeción, en obediencia. El cuerpo de Cristo así es como se mantiene. Cristo es nuestra roca. Nosotros somos sus seguidores, por eso somos llamados cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, porque decidieron humildemente ser seguidores al Señor. Subordinados, hermanos. Estamos subordinados a Cristo nuestro general. Él es nuestro Señor. Él es el Cristo. Y nosotros, bajo el mensaje que el Espíritu Santo le dio a sus apóstoles, le obedecemos. El Evangelio, la palabra del Señor. Entonces, pertenecemos a Él, hermanos. Pertenecemos a Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 6. Versículo 19, bueno, del 18, ¿no? 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar con nuestro cuerpo, con nuestros miembros del cuerpo físicos y con nuestra alma y espíritu completos, todo nuestro ser guardado irreprensiblemente para la venida del Señor, porque Él dio su vida y nos rescató del pecado de esta manera, con sangre. Así nos compró. Hechos capítulo número 20. Por eso seguimos la doctrina en perseverancia de los apóstoles, hermanos. Hechos capítulo número 20. Hechos 20, 26 en adelante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros
todo el consejo de Dios. Doctrina de los apóstoles. Por tanto, mirad, cuídense por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él compró por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, dice, velen, cuídense, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora el apóstol Pablo está encomendándonos la palabra de Dios, y él mismo reconoce que él tiene autoridad como apóstol, y él, por la gracia que recibió de ser llamado apóstol, él ordena y él manda, reconociendo que no son de él, son de Cristo. Por tanto, nosotros nos sujetamos a la doctrina de los apóstoles y perseveramos en ella, porque proviene de Cristo, proviene de Dios. Los encomiendo, dice, a Dios. Encomiéndese a Dios, a su palabra de gracia, que va a tener el poder de sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Miren, cuídense, velando por ustedes y por, dice, el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Le está hablando a los ancianos. Ya había mencionado a Lucas en el versículos anteriores, que les había dicho a los ancianos de Éfeso que fueran a Mileto y que ahí los alcanzarían, que ahí hablarían, y ahí donde les da este último discurso el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles, hermanos. En el mundo religioso muchos se levantarán, dice, lobos rapaces, y aún de la misma iglesia, aquellos que menos pensamos, se levantarán y hablarán cosas perversas con el fin de deshacer, de destruir, de arrastrar a los miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 5, recuérdenlo, que el diablo anda como león, viendo a quién devorar, anda alrededor, buscando a quién devorar, a quién deshacer, a quién arrastrar. Entonces, nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Un pasaje más, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Versículo 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ese es el objetivo de la paciencia de Dios con nosotros. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes, bien, crezcan, perseveren en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La iglesia primitiva, la iglesia inició en Hechos capítulo número 2, en el día del Pentecostés, y desde ahí empezamos a ver los rasgos, las descripciones y características de la iglesia del Nuevo Testamento. Y tenemos que esforzarnos a seguir esos pasos, hermanos.
esas marcas y huellas que nos dejaron en el Nuevo Testamento. Pongamos nuestra mirada en la doctrina de los apóstoles, no en los líderes humanos, sino en la cabeza que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra fortaleza. ¿Cómo lo vamos a seguir? Si ya no está físicamente entre nosotros y está a la diestra del trono de Dios, mediante su palabra inspirada que nos ha dejado por los santos hombres de Dios. La Biblia nos va a dar las pisadas que tenemos que seguir como cristianos. El servicio de Dios, los cultos de adoración, la obra que tenemos que hacer como la iglesia del Nuevo Testamento. Y tenemos que ser una imagen de Cristo. No somos Cristo, pero somos como Cristo. Primera de Pedro, capítulo número 2. Sed imitadores, sed como piedras vivas. ¿Cuál es la piedra viva? Versículos anteriores, y él les había dicho, aquella piedra despreciada por los edificadores. Cristo Jesús. Nosotros seamos como piedras vivas aquí en el mundo, hermanos, y que las personas vean a Cristo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de conducirnos, día tras día, y tomemos las decisiones correctas. La mejor decisión que un hombre, que un alma puede tomar en su vida, hermanos, es ser parte del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Y para ser parte y que el Señor nos ingrese a la iglesia que Él edificó, bueno, escuchemos el Evangelio, conozcámoslo, creámoslo, aceptemos esta fe que Cristo Jesús dio su vida, murió y fue resucitado entre los muertos. Y Él es el Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando esta fe que recibimos del Evangelio y bautizándonos en obediencia al Evangelio, bautizándonos en Cristo Jesús y siendo una nueva criatura. Y que de ahí de adelante, hermanos, perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Esta es la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. La próxima semana, si Dios nos permite, continuamos con más rasgos y más características de la iglesia del Nuevo Testamento. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Hermana Elvia García, hermana Ángela Mesa, Silvia Sánchez, Gembli, CT, Gembli. Dios le bendiga. Hermano Aldo Mexicanos, gracias, hermano, uno de los directores, organizadores de esta página. Dios le bendiga, hermano. Gracias por sus saludos. Ana Linda Costeñita, dice de Martínez. Dios sea igualmente por usted. Gracias por sus saludos. Hermana Leticia Soto, María Bautista y a todos aquellos que nos acompañaron y que no están en los comentarios. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.